Los iraquíes están mejor ahora de lo que estaban bajo Saddam Hussein. Matamos a muchas personas. Es un desastre geopolítico mayor. Nunca debimos haber permitido que se estableciera el califato. ¿Que si me arrepiento? Sí, señor. Do solemnly swear that I will support and defend the Constitution of the United States against all enemies, foreign and domestic. Cuando fui nombrado director de la CIA, el presidente me trajo a la oficina oval y me dijo que una de mis prioridades más importantes era ir tras Bin Laden. Así que establecí una fuerza especial en la CIA que solo se dedicaría a ir tras Bin Laden. Les dije que esa era su principal misión y que debían entregarme un reporte cada semana con los acontecimientos. A punta de perseverancia, este equipo de la CIA detectó al mensajero de Bin Laden. El hombre hacía sospechosos trayectos de ida y vuelta hacia una villa convertida en fortaleza. Esta edificación, con muros de 4 a 6 metros de altura, estaba instalada a 2 pasos de una base militar en Abbottabad, Pakistán. El mensajero recorría de manera sistemática al menos 150 kilómetros para hacer una llamada. Estábamos observando la residencia y había un individuo de mediana edad que solía salir con un prisionero en el patio de una cárcel. Caminaba en círculos rápidamente y luego regresaba al interior. Y recuerdo haberle dicho a la CIA que debían obtener una identificación facial, pues ese podía ser Bin Laden. Y me dijeron, señor director, hay paredes de 3 a 5 metros de altura. Realmente no podemos tomar una foto. Y les dije a todos, ¿saben qué? Yo he visto películas donde la CIA lo puede hacer. La CIA tenía muchas sospechas, pero no estaba totalmente segura. Barack Obama decidió correr el riesgo y autorizó la operación. Un equipo de Navy SEALs fue enviado de manera clandestina a Pakistán en helicóptero para atacar el objetivo. Esta noche puedo informarle al pueblo estadounidense y al mundo que Estados Unidos llevó a cabo una operación que mató a Osama Bin Laden, el líder de Al-Qaeda. Diez años después del 11 de septiembre, el principal responsable de los atentados quedó neutralizado. Los significativos refuerzos enviados a Irak y Afganistán dieron la impresión de que la situación era un poco menos complicada, sobre todo en Irak. Creo que nos relajamos demasiado y sí salió mal. Nunca debimos haber permitido que se estableciera el califato en el norte de Irak. Y no tenía sentido. Mira lo que pasó con Siria. Quiero decir, seguimos luchando. Tenemos tropas allá. Las personas todavía están muriendo. Algunos estados incentivaron que decenas de miles de combatientes extranjeros se fueran a Siria para que cayera el régimen sirio. Y para hacerlo utilizaban la frontera entre Irak y Siria. Esta es una de las principales razones para el triunfo de los terroristas en Irak. Esperábamos que esas malas personas no fueran tan malas y que si nosotros éramos buenos, fueran buenos. Les haremos un pastel de cumpleaños y ustedes vendrán y todos comeremos una parte del pastel. Exmiembros del régimen de Saddam e islamistas más o menos radicales, liberados de las cárceles estadounidenses en Irak, encontraron un terreno común. Se reunieron para sumarse a las filas de Al-Qaeda en el país. Primero dirigido por Abu Musab al-Zarqawi, luego por el grupo Estado Islámico unos años después.
Lo que sí hicimos fue dar lugar para que surgiera el señor Zarqawi y el grupo Estado Islámico. Y eso permitió que los asesinatos, el caos y el terror existieran en todo el país, y permitió que el grupo Estado Islámico volviera a alzar su cabeza durante una década más y eventualmente estableciera un califato. Ahora, por fortuna, Estados Unidos y los combatientes internacionales e iraquíes han eliminado el califato, pero no han eliminado el grupo Estado Islámico, que sigue siendo un problema. Entre grupos terroristas, confusión política e influencia de actores extranjeros, Irak está lejos de haber vuelto a su estabilidad y soberanía de antaño. Irak era un país que funcionaba. Lo dirigía un dictador terrible. Había mucha corrupción. Pero la corrupción que había bajo Saddam era un juego de niños comparada con la corrupción que existe hoy en día. No fue un fracaso. El PIB por habitante en Irak es ahora 5 veces más de lo que era en 2003. La tasa de mortalidad infantil ha bajado, la esperanza de vida ha aumentado, así que los iraquíes están mejor ahora de lo que estaban bajo Saddam Hussein. Aunque los grupos terroristas que han afectado la región y a Occidente, como Al-Qaeda y el grupo Estado Islámico, son sunitas, en Washington algunos neoconservadores siguen pensando que no son la principal amenaza. Los islamistas sunitas no tienen un programa de armas nucleares y tampoco tienen un programa de armas químicas o biológicas, a diferencia de Irán. El hecho es que la capacidad para infligir un daño masivo, mucho más allá del horror del 9/11, mucho peor que eso, le pertenece al país que desarrolle tanto una capacidad terrorista como un arma de destrucción masiva. Y por eso, Irán es la amenaza central. Paradójicamente, la política establecida por esos mismos neoconservadores fue la que reforzó a su enemigo jurado. Cuando fui a Estados Unidos, John Negroponte, que había sido nombrado el director de la investigación nacional estadounidense, me recibió y también me reuní con colaboradores del presidente Bush. Ellos me dijeron, bueno, cada vez se oye más que dicen que le entregamos Irak a Irán en una bandeja de plata. ¿Usted qué opina? Y yo les dije que lo que me sorprendía era que se dieran cuenta solo hasta ahora. Los estadounidenses tenían la fuerza, tenían la capacidad, tenían el dinero para estabilizar el país y para estabilizarlo alrededor de un poder chiita cercano a Irán. En el fondo, estaban haciendo el trabajo soñado de los iraníes. Es un desastre geopolítico mayor. Irak era un país que representaba la barrera frente a las ambiciones iraníes y todo lo que se deriva del Medio Oriente hoy en día proviene de ahí. Si los saudíes y los emiratíes están aterrorizados por Irán, es justamente porque ya no hay nada de nada. Ya no hay más Irak. Entonces se acercaron a Israel. Si uno está en Abu Dhabi, por supuesto está preocupado de tener a Irán enfrente. 20 años después del 11 de septiembre, la situación es aún más complicada en Afganistán que en Irak. Los talibanes, que se habían evaporado en diciembre de 2001, ahora controlan casi todo el territorio y han recuperado Kabul, incluso antes de la salida definitiva de los estadounidenses. Haciendo inversiones muy grandes, olvidamos dos cosas. Olvidamos la vida cotidiana y olvidamos el problema de la droga. Si no erradicamos la droga, no podemos erradicar el terrorismo, porque la droga financia directa o indirectamente los movimientos terroristas que recaudan sus impuestos sobre la droga. No olvidemos que Afganistán es el primer país productor de heroína del mundo. Traté de hablarlo también con el secretario general de la ONU y debo decir que hubo un interés educado, por supuesto, porque siempre se es educado en las reuniones internacionales, pero no hubo ningún seguimiento riguroso. A pesar de la adopción de una constitución con poder central, el gobierno afgano, encabezado por Ashraf Ghani, nunca logró imponer su ley en todo el país. El ex vicepresidente Yunus Kanun denunció esta situación unas semanas antes del regreso de los talibanes al poder. Hoy en día no hemos alcanzado un nivel de autonomía.
Nuestras fuerzas de seguridad, a pesar de sus actividades y las pérdidas, no son autónomas, aunque estén apoyadas por la población. Y esa es también una de las lagunas de estos últimos 20 años. El gobierno recibe apoyo y toma acciones un poco gota a gota. Yo hice la pregunta justamente a Ashraf Ghani cuando fui a hacerle mi visita de despedida. Le pregunté cómo veía la situación y cómo concebía el gobierno de un país donde el 30%, de hecho hoy en día es más, eso depende porque existe el día y la noche, el 30% se escapa del control del gobierno. Y me dio una respuesta llena de sabiduría. Dijo que si miraba la historia de Afganistán desde hace 400 o 500 años, vería que ningún gobierno afgano ha tenido nunca el control sobre la totalidad del país. Y sin embargo, dijo, Afganistán sigue existiendo y existirá siempre. La retirada de las fuerzas estadounidenses, decidida por Joe Biden, fue el último clavo en el ataúd de las esperanzas occidentales y la sociedad civil local. 20 años después del 11 de septiembre, Afganistán ha vuelto al punto de partida. Todavía tenemos que jugar un papel para asegurar que ni Irak ni Afganistán vuelvan a ser una base de operaciones del terrorismo. Desafortunadamente, cuando nos fuimos de Irak y los chiitas tomaron el control, eliminaron a los sunitas de las operaciones en el gobierno y en el ejército. Y los sunitas se unieron rápidamente con el grupo Estado Islámico y crearon la fuerza que regresó a Irak. Así que Estados Unidos tuvo que regresar a Irak para asegurarse que el Estado Islámico no controlara Irak. Tenemos que asegurarnos de no cometer el mismo error en Afganistán. La administración Bush llevó el mundo a 2 décadas de guerra, dejando centenas de miles de muertos. Al menos miles de millones de dólares gastados, países y una región que no mejoran, y una amenaza yihadista hoy multiplicada. Estamos descubriendo que después de todo, una dictadura es mejor que una guerra civil. Es terrible decirlo. Miren lo que pasó en Irak. Saddam Hussein era un dictador atroz, pero honestamente, ¿se alcanzaron esos cientos de miles de muertos? ¿Que si me arrepiento? Sí, señor. Me arrepiento. Porque al menos 4.000 de mis ciudadanos murieron. No puedo imaginar cuántos iraquíes. La situación ahora es de alguna manera mejor, pero el grupo Estado Islámico sigue presente. Así que estoy horrorizado con las personas que están asociadas con Irak y siento que es una deuda que tengo con mis ciudadanos. No me arrepiento. Lo único que lamento es que no lo hayamos hecho en 1991. Desearía nunca haber tenido nada que ver con eso. Siento un grado de responsabilidad por cada muerte que ocurrió en Irak, del lado iraquí, del lado estadounidense, del lado británico, de otros lados, de los lados de la coalición. No es un buen sentimiento. No creo que se le siga dando importancia a entender bien el 9/11. Es algo que pertenece al pasado para las nuevas generaciones. No creo que las lecciones que hayamos aprendido se hayan tomado en serio. Y la prueba de esto es que todavía no lo estamos haciendo bien en la guerra contra el Islam radical. Podría hablarle de Boko Haram. Podría mostrarle atrocidades. Puedo ir a cualquier país que quiera y mostrarle que la situación es menos estable ahora de cuando me fui de la agencia en el 2006. No estoy bromeando. Sabemos cómo ir tras los terroristas y matarlos. Pero algo en lo que no hemos trabajado es cómo prevenir que los terroristas se vuelvan terroristas. Eso es algo en lo que no nos hemos concentrado lo suficiente. En Estados Unidos no aprendemos las lecciones. Hicimos un desastre. Matamos a muchas personas, 2,5 millones de personas. Lanzamos más bombas sobre Vietnam, Laos y Camboya que durante la Segunda Guerra Mundial. Y no aprendimos nada. Así que la respuesta a su pregunta es que los estadounidenses no aprenden nada. Deberíamos llamarnos los Estados Unidos de la amnesia.